Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nada más si me pueden confirmar que ya todo está bien, que me escuchan y que Todo se bien, ve la Cristian. presentación. Excelente. Buenas noches, doctor Mata. Bueno, pues muy buenas noches a todos. A la doctora Imelda, a la doctora Berrospe. Muy buenas noches, doctoras. Y bueno, traté de identificar a algunos de los asistentes del diplomado, pero algunos no los conocí. Pero bueno, muy buenas noches a todos. Voy a compartirles durante la siguiente hora esta sesión que he preparado para ustedes, que habla sobre la barrera a la resistencia de los regímenes de dos fármacos. Yo soy el doctor Cristian Reinaga, soy infectólogo de adultos, egresado del Hospital de Infectología de la Raza. Fui alumno del doctor Mata también. Y bueno, pues actualmente trabajo para GSK como gerente científico, de VIH. Bueno, pues en los siguientes minutos les voy a compartir esta agenda. Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de dos fármacos, porque quisiera comentarles de una vez que esto de los regímenes de dos fármacos o biterapia no es algo nuevo, es algo que prácticamente se ha estado investigando desde la etapa inicial del VIH con algunas particularidades. Después de eso vamos a hablar un poco sobre la barrera, la resistencia de los inhibidores de integrasa, y voy a hacer un pequeño paréntesis ahí de la mutación M184B porque tiene mucha relación con estos regímenes de dos fármacos de los que vamos a hablar. Después de eso ya me enfocaré en la barrera a la resistencia de los regímenes de inhibidores de integrasa más 3-TC o de inhibidores de integrasa más rilpivirina. Quiero comentarles desde ahorita que el material está enfocado en la barrera a la resistencia, entonces no voy a hablar de todos los estudios completos. Me hubiera gustado, pero la verdad es que es muchísimo tiempo y creo que no era tan práctico hacerlo así, entonces voy a tocar los puntos enfocados en la barrera a la resistencia. Y bueno, para recordar un poco sobre la evolución del tratamiento antirretroviral, pues recordemos que al principio de recién que se descubrieron los tratamientos antirretrovirales como sidobudina, que fue el primero, pues la respuesta a los tratamientos prácticamente era muy pobre. Posteriormente fueron desarrollándose más análogos nucleósidos como didanosina, estabudina, entre otros. Y al principio el tratamiento estaba enfocado en dar monoterapia con sidobudina, pero después se fueron haciendo combinaciones de dos fármacos de biterapia, pero que eran dos análogos nucleósidos de la transcriptasa reversa. Y pues bueno, esto muchos de ustedes ya lo saben, esos esquemas no eran nada útiles. Al principio, como se comparaban contra sidobudina más placebo, pues al principio había cierta respuesta terapéutica, pero al cabo de un tiempo los pacientes volvían a fallar. No fue hasta 1997 que inicia la era del tratamiento antirretroviral altamente efectivo, donde entonces ya se enfoca en un tratamiento que debe de contener tres fármacos activos, que ataca dos vías del ciclo viral. En aquel entonces, pues la transcriptasa reversa, inhibidores de proteasa, y de esta manera, pues hay un cambio radical en el pronóstico de los pacientes. Entonces, inicialmente hubo biterapias con dos análogos nucleósidos, pero que francamente no funcionaban. Posteriormente inicia la era del HART, del tratamiento antirretroviral altamente efectivo, después de más o menos un poco antes del 2005. Estos tratamientos con inhibidores de proteasa pues tenían una alta toxicidad, tenían esquemas que eran de un gran número de tabletas, y entonces también nuevamente se empezó a buscar estrategias para mejorar la calidad de estos tratamientos. Entonces se empezaron a buscar regímenes que no contuvieran análogos nucleósidos o regímenes ahorradores de inhibidores de proteasa, y desde entonces pues siempre se ha tenido este enfoque en tratar de reducir el número de tabletas o el número de fármacos
dar los menos fármacos posibles para tratar de lograr la eficacia virológica y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, les voy a ir mostrando más adelante cómo fue que algunos esquemas mostraron incluso alta eficacia virológica en comparación con regímenes de 3 fármacos. Y bueno, en esa época de los 2000 hasta el 2015, pues estaba enfocado principalmente en regímenes con inhibidores de proteasa. Posteriormente, ya en el 2007, que se aprueba raltegravir, el primer inhibidor de integrasa, pues también empiezan a haber esquemas que ahorraban análogos nucleósidos y que combinaban inhibidores de proteasa con raltegravir. Y bueno, pues así fue como se fueron haciendo estas combinaciones a lo que en la era actual, pues conocemos ya como combinaciones de inhibidores de integrasa, algunos con 3-TC, otros con rilpivirina. Y pues bueno, voy a ir tocando ese tema más adelante. Aquí hay una infinidad de estudios que obviamente no los voy a mencionar, pero solo para mostrarles que esto en rojo significa que no mostraron eficacia virológica, pero había muchísimas combinaciones que se probaron y pues en aquel entonces también el objetivo era lograr la sobrevida, ¿no? La supervivencia de los pacientes, lo cual, bueno, no hubo una diferencia hasta que se logró establecer un régimen con 3 fármacos activos y el tratamiento antirretroviral altamente efectivo. Pero aún así se buscaba estas mismas ventajas y retos en estos regímenes, reducir la toxicidad, reducir el número de tabletas, mejorar la adherencia que estaba relacionada con este número de tabletas, reducir las interacciones farmacológicas, porque sabemos que los inhibidores de proteasa pues tienen esa desventaja de tener el potenciador y causar estas interacciones farmacológicas, reducir costos también y también dejar opciones para futuro, ¿no? Porque en aquel entonces se prefería utilizar un esquema débil para el esquema fuerte, dejarlo ya para el futuro cuando el paciente fallara, y eso incluso también ya falló, ¿no? Desde el inicio ya se utilizan, perdón, ya cambió, ya desde el inicio se utilizan regímenes que tienen una alta barrera a la resistencia y los regímenes más débiles se van dejando para esquemas posteriores. Pero también había algunos retos, porque el reducir los fármacos siempre ha tenido o ha despertado estas dudas de si se requiere un monitoreo más frecuente de la carga viral, si el no tener 3 fármacos va a tener un efecto sobre la penetración a los tejidos reservorios, si esta parte de la mala adherencia y el forgiveness va a tener algún efecto, o si vamos a reducir la potencia del régimen de 3 fármacos al hacerlo de 2. Y siempre han existido estos retos y les voy a mencionar más adelante que pues en realidad siguen siendo esas premisas las que seguimos buscando. Desde que fueron apareciendo algunos análogos nucleósidos y también los inhibidores de proteasa, se ha buscado el reducir estas desventajas que tienen o esta toxicidad relacionada, por ejemplo, abacavir con su asociación de hipersensibilidad o de riesgo cardiovascular, tenofovir y la toxicidad renal y ósea, y por supuesto que los inhibidores de proteasa con todos los efectos adversos que ya muchos conocen, como los gastrointestinales, riesgo cardiovascular, etcétera, ¿no? Dependiendo de cada inhibidor de proteasa tenía su propia particularidad y pues la intención siempre ha sido tratar de reducir estos efectos a largo plazo. Ahora, durante esta época de tratamiento antirretroviral altamente efectivo, inicialmente lo que se trataba de hacer era combinar inhibidores de proteasa con todas las familias que había. Inicialmente incluso 2 inhibidores de proteasa, después análogos nucleósidos, no análogos nucleósidos, incluso Maraviroc, CCR5, y también cuando salió Raltegravir en el 2007 también se empezaron a utilizar esquemas con Raltegravir. Aquí tenemos algunos de los estudios que marcaron la diferencia o que fueron importantes en pacientes naïve. Si se fijan, uno de los inhibidores de proteasa más utilizado en aquel entonces era el opinavir ritonavir, pero ya se empezaba a combinar con la mibudina, con 3-TC.
y los que aparecen en verde son los que en aquel entonces mostraron eficacia virológica en comparación con un régimen de 3 fármacos, es decir, tener uno de 2 fármacos en términos de eficacia virológica era prácticamente similar a uno de 3 fármacos. Entonces esto ya se había demostrado desde hace tiempo. Por ejemplo, aquí en este caso, lopinavir con efavirenz sí tuvo respuesta, pero hay otros estudios donde inhibidores de proteasa más efavirenz no tuvieron muy buenos desenlaces. Efavirenz tiene una baja barrera genética, había muchas mutaciones, etcétera. Pero con 3TC realmente había efectos bastante buenos, había respuestas bastante buenas y también inhibidores de proteasa con inhibidores de integrasa, como abajo que vemos los estudios con raltegravir, el estudio PROGRESS, el estudio NIT01 ANRS 143, demostraron ser igual de eficaces que un régimen de 3 fármacos activos con IP y 2 análogos nucleósidos. Y bueno, teniendo algunas ventajas del ahorro de estos análogos nucleósidos como la toxicidad, ¿no? En otro escenario clínico, en el escenario de switch, el previo era pacientes naive, en el escenario de switch también hubo bastantes estudios en relación con inhibidores de proteasa. Aquí vemos algunos de los que incluso dieron pie a hacer estudios con inhibidores de integrasa. Está el Atlas-M, el Dual G-SIDA, donde también en una estrategia de switch, buscando la simplificación de un régimen de 2 fármacos a un régimen de 3. También había no inferioridad en cuanto a eficacia virológica. Nuevamente, combinaciones con Maraviroc ni en pacientes naive ni en pacientes en el escenario de switch fueron eficaces. Ahí sí, de plano, esa combinación no funcionó tanto. Y bueno, vemos que, por ejemplo, acá con raltegravir, en este escenario, con atazanavir, ritonavir, no les fue muy bien. Y ahí nos pone a pensar cuál es el inhibidor de proteasa que realmente se puede hacer esta combinación, porque recordemos que lopinavir y darunavir, ritonavir son los inhibidores de proteasa que tienen más alta barrera genética. Entonces, quizá el punto sea en tener un fármaco de alta barrera genética que se pueda combinar con otro que tenga algunas ventajas y que quizá no sea de una alta barrera genética como la amibudina. Y es lo que vemos aquí. Los que están de este lado ya con inhibidores de integrasa los voy a tocar más adelante, por eso es que no los he mencionado, pero lo que les quería mostrar es esta parte de estudios que ya se hicieron previamente de biterapias o de regímenes de 2 fármacos. Ahora, en términos de eficacia, les he mencionado que han sido no inferiores o han sido similares en mantener la supresión virológica, pero lo que nos interesa en esta plática es qué pasa con la barrera a la resistencia. Tener un régimen de 2 fármacos no aumenta la probabilidad de que el paciente falle y que al fallar tenga mutaciones de resistencia que comprometan un régimen posterior. Pues vemos que no. Aquí les estoy poniendo solo 3 estudios, pero en realidad los resultados del resto son muy similares. El primero, Gardel, que es en pacientes naive, y los 2 de abajo en pacientes en el escenario de switch. La primera línea son los pacientes que tienen criterio en este caso es falla virológica confirmada definida por protocolo, perdón. Hay pacientes que fallan, sí, pero los pacientes que fallan y presentan mutaciones o desarrollan mutaciones de resistencia, en realidad son muy pocos. Vemos, por ejemplo, aquí en el régimen de 2DR, del lopinavir, ritonavir 3TC, solo hay 2 pacientes, uno de ellos tiene la M184B, pero muy importante, no tienen mutaciones para los IPs, no generan mutaciones para lopinavir, ritonavir, y esto tiene que ver con su alta barrera a la resistencia o alta barrera genética. Algo similar sucede en los pacientes que fallan, en este caso es falla virológica, son pocos pacientes y si vemos en la línea que está en la parte inferior de Atlas M, vemos que hay 0 pacientes que generan mutaciones para IPs y para análogos nucleósidos. Entonces, nuevamente se ve esta alta barrera genética y por supuesto que si vemos darunavir, que en teoría es el inhibidor de proteasa de mayor barrera genética, pues vamos a suponer que tampoco
hay mutaciones de resistencia en los pacientes que fallan en estos esquemas teniendo un régimen solo de 2 fármacos. Entonces, en cuanto a eficacia, en cuanto a barrera de la resistencia, parece que ese no es tanto el problema, parece que lo que nos demostraron estos estudios es que estos regímenes funcionaban, IPs más 3TC o un IP más Raltegravir en aquel entonces, pero conforme ha avanzado la historia de los tratamientos y muchos de ustedes conocen de los IPs que tenían muchos efectos adversos, etcétera, el número de tabletas, etcétera, conforme ha avanzado todo esto, en encuestas que se han realizado como esta que les muestro en pantalla, se ha visto que de todos modos los pacientes siguen teniendo temor por lo que pasará a futuro, lo que pasará con la toxicidad a largo plazo. Se fijan aquí, básicamente este es el punto que mayor importancia le dieron, los efectos adversos a largo plazo. Entonces, la intención es buscar un medicamento que tenga una mejor tolerabilidad, menos efectos adversos y por supuesto que a largo plazo, y estamos hablando como el riesgo cardiovascular, como la enfermedad ósea, renal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que debe de tener un régimen de 2 fármacos, aparte de ser eficaz y aparte de tener una alta barrera a la resistencia? Pues bueno, algunos de los que se buscan es que sea un régimen adecuado, de preferencia un régimen de una sola tableta, o que se pueda coformular o que sea de pocas tabletas. La efectividad y la barrera a la resistencia ya lo he mencionado, la seguridad, la tolerabilidad, que tenga pocas interacciones farmacológicas, como mencionaba, IPs se asocian mucho con interacciones farmacológicas, y que tenga un perfil farmacocinético y farmacodinámico adecuado y con ventajas, como vamos a ver más adelante. Estas características las tienen mucho los inhibidores de integrasa y, por supuesto, los costos, ¿no? Lo que siempre buscan los pagadores es que los costos sean más accesibles, por supuesto, para tener más alcance y acceso a todas las personas viviendo con VIH. Entonces, en cuanto a inhibidores de integrasa, la eficacia parece ser que tampoco es un problema porque en todos los estudios, tanto de inhibidores de integrasa de primera generación como de segunda generación, la eficacia está por arriba del 90% en pacientes naive, y eso se ha mejorado con respecto a estudios de inhibidores de proteasa y de no análogos nucleósidos. Entonces, a diferencia de las familias previas, la eficacia es un poco mejor. Obviamente, todas estas estudios que les pongo aquí vienen todos los 4 inhibidores de integrasa más comunes que conocemos, pero todos son regímenes de 3 o 4 fármacos los que tienen potenciador. Aquí no hemos puesto regímenes de 2 fármacos. Lo que estamos viendo ahora con los regímenes de 2 fármacos, por ejemplo, como dolutegravir, lamivudina, es que esta eficacia también sigue siendo alta, de arriba del 85%. Entonces, parece que en términos de eficacia no hay tanto de qué preocuparse, pero vamos a ver algunos aspectos de la barrera a la resistencia de los inhibidores de integrasa, porque les resalté que con inhibidores de proteasa, pues parecía que tenían muchas ventajas, alta barrera a la resistencia, aunque tengas la mibudina, que es un fármaco pues más débil. En ese sentido, pues parece que hacen un buen match esos dos fármacos, pero ¿qué pasa con los inhibidores de integrasa? Bueno, primero, ¿cómo andamos de resistencia? Sabemos que hay 2 tipos de resistencias, las resistencias transmitidas y las resistencias adquiridas. Las resistencias transmitidas son antes del tratamiento o pretratamiento, y en ese sentido, lo que ha ido aumentando a lo largo de estos últimos años son las resistencias asociadas a no análogos nucleósidos, principalmente Favirenz, que es un medicamento de baja barrera a la resistencia, que se usó por mucho tiempo, que tuvo muchos beneficios, pero a lo largo de todo ese tiempo, pues se fueron generando más mutaciones pretratamiento o transmitidas. Esto no ha pasado tanto con los inhibidores de integrasa. En realidad, lo que se ha visto, como pueden ver en la gráfica, al menos aquí es del año 2000 al 2013,
En este tiempo, pues el que más se utilizó fue raltegravir y puntualizo que no es de los de más alta barrera genética y aún así no ha habido un aumento importante en las resistencias pretratamiento. Unas de las que más se han reportado es la T97A, que es un polimorfismo que ni siquiera tiene efecto tan importante en cualquiera de los inhibidores de integrasa. En general, a nivel mundial, son pocos la prevalencia de resistencias pretratamiento. En la mayoría de los continentes es muy baja todavía. Quizá más adelante, pues sí haya un aumento, pero al menos hasta ahorita la resistencia pretratamiento es baja. En México, ¿cómo estamos? Bueno, pues este es el estudio del doctor Santiago Ávila que publicó en el 2019, la última versión, y aquí podemos ver en diferentes regiones, él está clasificado por región centro, norte, sur, este y oeste de México, y vemos, si se fijan, las barras que están en la gráfica de arriba que corresponden a los inhibidores de integrasa son las más bajas, porque tampoco se han reportado un incremento en estas resistencias pretratamiento. Las más frecuentes es la T97A, que correlaciona con lo que se ha reportado a nivel mundial, pero también la E157Q, sobre todo en el centro sur del país, pero la realidad es que esa E57Q es una mutación menor, que si ustedes la ponen en Stanford les da 10 puntos a raltegravir y el vitegravir, es seleccionada por estos fármacos, pero no tiene un mayor efecto importante sobre la resistencia. Ahora, a lo largo de todos estos años que se han utilizado, pues obviamente la resistencia adquirida para raltegravir sí se ha incrementado porque es el inhibidor de integrasa pues más antiguo. Como lo vemos en la gráfica de abajo, del 2019 al 2015 hay varios casos reportados de mutaciones emergentes, ¿sí? Para inhibidores de integrasa. Tiene mucho que ver con su barrera a la resistencia. Son los de primera generación, ya los de segunda generación como dolutegravir y bictegravir aún no han mostrado tanto mayores casos de resistencias emergentes. Incluso les voy a mostrar más adelante una publicación donde juntaron a la mayoría de los casos que hay y pues la realidad es que son bien poquitos y también de bictegravir. La mayoría de las mutaciones mayores en la integrasa ocurren en el sitio catalítico. Son tres dominios principales de la integrasa: el dominio N-terminal, el dominio C-terminal y el dominio catalítico. En el dominio catalítico, ahí es donde ocurren la mayoría de las mutaciones mayores, y las principales que se han descrito son estas que vemos en la parte superior. Eso quiere decir que estas mutaciones mayores pueden afectar mayor en la sensibilidad a los fármacos de estos inhibidores de integrasa. Sabemos que también hay mutaciones mayores que ocasionan resistencia cruzada. Por mencionarles una, porque las voy a mencionar en algunos ensayos clínicos más adelante, es la Q148H, que esta se selecciona por el vitegravir y raltegravir, pero que también afecta a dolutegravir, y lo podemos ver ahí en rojo, porque sí incrementa la resistencia, pero no a cierto punto para inutilizar ese fármaco, sino que da pie todavía a utilizarlo con una modificación de dosis, pero si se presentan una combinación de ciertas mutaciones, el riesgo de fallar de estos pacientes se va incrementando cada vez mayor, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay algunas mutaciones que tienen mucho impacto sobre los inhibidores de integrasa y otras que no lo tienen. Ahora, la barrera a la resistencia, si tomamos en cuenta este concepto que conocíamos desde hace tiempo de la barrera genética, de cuántas mutaciones se necesitaban para que un fármaco perdiera esa sensibilidad, pues terminaríamos esta plática diciendo que los inhibidores de proteasa son los que tienen la barrera genética más alta porque son los que requieren más mutaciones para que fallen, ¿no? Sobre todo darunavir, que sería el de mayor barrera genética. Sin embargo, con los inhibidores de integrasa, se ha visto que esta barrera de la resistencia depende de varios conceptos que son los que vamos a ver a continuación.
Depende de la barrera virológica, que esto está relacionado con la potencia. Esto significa qué tantos logaritmos de ARN baja y qué tan rápido los baja el fármaco. La barrera genética también. La barrera farmacológica, que depende del índice, del coeficiente de inhibición, de las características farmacocinéticas y del potencial de interacciones farmacológicas, y también del sitio de unión al sitio target, en este caso de la integrasa. Aquí vemos la definición de barrera genética, y esta gráfica es una gráfica muy conocida del doctor Clutter, donde nos pone cuáles son los fármacos que tienen mayor potencia y los que tienen más alta barrera genética. Entonces vemos Darunavir, que está en el extremo derecho, necesita más mutaciones para que este medicamento se reduzca su susceptibilidad y sea resistente. Pero vemos que ahí muy pegado está dolutegravir. Y lo que vemos que también tiene una característica importante es la potencia. Los que se encuentran más arriba son los inhibidores de integrasa y los inhibidores de proteasa. Esto significa que son los que tienen más potencia, pero hay diferencias en cuanto a la barrera genética. Vamos a ver más adelante qué es lo que les comento. Los fármacos de primera generación de cualquier familia tenían esta característica, que tenían una potencia baja y una barrera genética también muy baja, que es lo que estamos viendo en pantalla. Si se fijan, por ejemplo, 3TC es muy poco potente, también es una barrera genética muy baja, a diferencia de otros como tenofovir disoproxil fumarato, que de los análogos nucleósidos sería de los más altos de barrera genética. Pero esto se mejoró con las nuevas generaciones de tratamientos antirretrovirales, ya sea de inhibidores de integrasa o de inhibidores de proteasa. ¿Qué pasaba con esos regímenes? Bueno, que un fármaco con una mutación era suficiente para que perdiera su susceptibilidad. Por eso es que en aquel entonces se necesitaba por lo menos de 3 fármacos, y aunque hubiera estas mutaciones, con 3 fármacos podíamos hacer un régimen bastante, con una barrera a la resistencia bastante alta. Lo que se mejoró con los antirretrovirales de nuevas generaciones fueron estos aspectos de la barrera a la resistencia. Si se fijan, no está incluido aquí Victegravir, porque en esta gráfica no se había incluido, pero tanto dolutegravir como Victegravir tienen esta característica de los inhibidores de integrasa muy similar a los inhibidores de proteasa. Entonces, en ese sentido, podríamos tener ya sea o 3 fármacos que no son de tan buena barrera a la resistencia, y crear un esquema que contiene los 3 fármacos y que tenga alta barrera a la resistencia, o bien uno solo que tenga muy alta barrera a la resistencia con uno que no tanto, y hacer un régimen de 2 fármacos, pero que también este régimen tenga una alta barrera a la resistencia, como se los mostré en los regímenes de IPS más 3TC, y que lo vamos a ver también más adelante. Entonces parece que depende más de las combinaciones que hagamos y de las características que tienen estos fármacos, más que del tipo de fármacos que combinamos. Ahora, aquí les muestro la potencia. Este no es un estudio comparativo, más bien cada columna se obtuvo de cada uno de estos estudios que se hicieron como prueba de concepto de cada una de las moléculas. Y de todos ellos se hicieron estas columnas. Si se fijan, las columnas que están en rojo, que son las que de los inhibidores de integrasa, son las que tienen los números más altos en sentido negativo, porque bajan el logaritmo del RNA. Entonces, hasta ahorita los inhibidores de integrasa son los fármacos más potentes, y si se fijan, los inhibidores de proteasa están un poco más abajo. Entonces, tienen esta característica en potencia, pero que a lo mejor tienen más ventajas en barrera genética los inhibidores de proteasa. Pero vamos a ver las otras características, cómo está la diferencia. Ahora, también la diferencia entre los de primera generación, como raltegravir y el vitegravir, con los de segunda generación, como dolutegravir y victegravir, es que conforme los estudios que se han hecho in vitro, donde se ha dejado a los virus expuestos a estas moléculas en monoterapia, se ha visto que a medida que va pasando el tiempo se van generando cada vez más mutaciones con los de menos barrera a la resistencia. Vean,
raltegravir y elbitregravir, al cabo de 80 y 50 días, toda la cantidad de mutaciones que se genera. Y en cambio con dolutegravir hay mutaciones incluso a los 112 días, que son mutaciones muy pocas en cantidad y que también son mutaciones que afectan muy poco incluso a dolutegravir. Entonces, esta es otra característica que se asocia con la alta barrera a la resistencia. Ahora también la susceptibilidad de estos fármacos en presencia de estas mutaciones. Si se fijan, con cualquiera de estas mutaciones que tengo, incluso individuales o en combinación, como la E138K con las Q148K, vean cómo está en rojo intenso para raltegravir y elbitregravir porque les confiere resistencia de alto nivel. Pero aún teniendo este efecto sobre ellos, para dolutegravir y bictegravir todavía sigue habiendo cierta sensibilidad, al menos in vitro. Entonces, en este sentido, dolutegravir y bictegravir hasta aquí parece que son también similares. Tienen algunas diferencias en los hallazgos que se han visto en los estudios y se los voy a mostrar más adelante. Ahora, les voy a hablar también de M184B, pero hay algunas mutaciones para inhibidores de integrasa que también tienen algunas características bastante interesantes. M184B, una de sus bondades, por así decirlo, es que reduce el fitness viral. Pero vean cómo se ha visto que esta mutación, estas dos que les muestro, que es la R263K y la H51Y, perdón, si bien es cierto, sí reducen la susceptibilidad de dolutegravir, como lo vemos en las columnas del lado izquierdo, pero también se ha visto que reducen el fitness viral. Y en combinación, estas dos mutaciones se ha visto que todavía reducen más el fitness viral. Entonces, parece ser que también hay mutaciones que pudieran ser benéficas para los inhibidores de integrasa, así como lo vemos con la M184B. Entonces, está interesante. Y menciono esto porque más adelante les voy a mostrar que tampoco hay tantos casos de estas mutaciones. Ahora, en cuanto a la barrera bioquímica, ¿a qué se refiere esto? Esto depende de la conformación o de la estructura química que tiene cada fármaco. A simple vista podemos ver que bictegravir y dolutegravir tienen una estructura lineal. Esto permite que tenga una mejor unión hacia la integrasa porque no tiene los grupos funcionales que están de manera lateral, como el bictegravir y raltegravir, y lo podemos ver en esta imagen en tercera dimensión. Vean que con dolutegravir casi abraza por completo la integrasa, el complejo de integrasa DNA abraza por completo a dolutegravir, y en cambio con raltegravir y el bictegravir la unión es solamente parcial. Aquí no está bictegravir, pero también es muy similar este tipo de unión. Y esto lo podemos ver en las curvas de disociación. ¿Qué tanto tarda en separarse el fármaco de su sitio de unión? Bueno, pues vemos que con dolutegravir es hasta 71 y 79 horas. Aparentemente, puede ser más alto todavía con bictegravir. En este sentido, pues pudiera ser esto una ventaja porque dura más tiempo unido a la integrasa, y donde sí vemos una diferencia enorme, pues ese es con raltegravir y con bictegravir, que el tiempo de unión es bastante alto, perdón, bastante bajo. Ahora, este tiempo de unión también se modifica en presencia de mutaciones. Si hay algunas mutaciones, algunas combinaciones como la Q148 más otras, este tiempo de unión, esta disociación también se acorta y el fármaco se disocia de su sitio target más rápidamente, y esto pues se asocia con más riesgo de falla, ¿no? Ahora, la barrera farmacológica depende de algunas características farmacocinéticas. Este concepto es muy interesante. El índice o el coeficiente de inhibición depende de las concentraciones que se logran después de la toma del medicamento, concentraciones plasmáticas, pero que están por arriba de la IC 90. En esta imagen viene IC 50, pero después les voy a mostrar otra donde se toma como parámetro la IC 90, que es la concentración inhibitoria 90, y conforme más grande sea esta relación, este coeficiente de inhibición es más alto. Por ejemplo, aquí les pongo de ejemplo los inhibidores de proteasa no potenciados versus los potenciados. Y pueden ver que las concentraciones, lo que le ayuda al potenciador,
las concentraciones se alcanzan más altas con este potenciador y por lo tanto este índice este coeficiente de inhibición es más alto con un inhibidor de proteasa potenciado que con uno no potenciado. Además de eso, hay otras características farmacocinéticas que se han mejorado con las nuevas generaciones de inhibidores de integrasa, como lo es la vida media, el tiempo de absorción, la concentración máxima, el área bajo la curva. Esto en Victegravir y Dolutegravir han sido mejorados y esto también se asocia con alta barrera a la resistencia. Aquí podemos ver el índice de inhibición, el coeficiente inhibitorio de Dolutegravir. En la línea azul clara está la concentración inhibitoria 90 de 0.064 microgramos por mililitro para Dolutegravir, y en la parte de arriba son las concentraciones que se alcanzan después de una toma de 50 miligramos de Dolutegravir. Para fines prácticos, lo que solo les quiero mostrar es que esta concentración está 19 veces por arriba de la IC90. Entonces, entre más alta sea esta concentración, obviamente no en rangos tóxicos, pero entre más alto sea esta diferencia, el coeficiente de inhibición será más alto y también eso se asocia con una mayor barrera a la resistencia. Y finalmente, relacionado con esto también, el potencial de tener interacciones farmacológicas. En general, los inhibidores de integrasa son los fármacos que tienen menos esta interacción porque su porcentaje de metabolismo por la CYP3A4 es mucho más bajo. Entonces, en ese sentido, prácticamente tanto Dolutegravir, Victegravir, Raltegravir tienen pocas interacciones farmacológicas. El Victegravir, el problema es que tiene potenciador y pues eso lo hace similar a los inhibidores de proteasa. Estas interacciones pueden afectar las concentraciones propias de los fármacos y eso también tener efectos sobre las concentraciones y la barrera a la resistencia. Ahora, ya que vimos todos estos parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, etcétera, pues vamos a ver qué ha pasado en los ensayos clínicos y en estudios de vida real donde ya se usan los inhibidores de integrasa. Entonces, primero, estos son ensayos clínicos en pacientes naive, tomando en cuenta todos, Raltegravir, el Victegravir, Dolutegravir y Victegravir. Vean que hay eh, eh, se toman en cuenta todos estos fármacos y donde quiero llamar su atención es en la última columna, que son los pacientes que tienen mutaciones emergentes para inhibidores de integrasa después de que presentan falla en el seguimiento de estos ensayos clínicos. Y vemos que en la parte superior es donde hay mayor cantidad, que corresponde a ensayos clínicos de Raltegravir y el Victegravir, que son los de primera generación con menor barrera genética. Pero cuando volteamos a ver los de abajo, que son los de Victegravir y Dolutegravir, prácticamente hay 0 pacientes que presentan mutaciones emergentes para inhibidores de integrasa, al menos en los seguimientos de estos ensayos clínicos. Ahora, eso fue pacientes naive, pero ¿qué pasa en otro escenario clínico? En escenarios donde ya hay falla, donde ya hay mutaciones, pero que son vírgenes a inhibidores de integrasa. Está, por ejemplo, el estudio Sailing, que son pacientes multitratados, pero que nunca han usado inhibidores de integrasa, donde se compara Dolutegravir más Raltegravir más un régimen optimizado y vemos que pasa algo similar. Si hay más pacientes que fallan aquí, y aquí hubo 4 que tuvieron mutaciones para Dolutegravir, pero en comparación con Raltegravir hubo 6 que tuvieron estas mutaciones emergentes. Entonces también se ve esta diferencia en este contexto clínico. Ahora, en pacientes que fallaron ya un análogo nucleósido como Efavirenz, en este sentido, pues el estudio Downing, que son pacientes que están en falla y que se compara contra un IP, contra el opinavir-ritonavir, prácticamente solo hay 2 pacientes que fallaron, o más bien, hay más pacientes que fallaron, pero 2 que tienen mutaciones para Dolutegravir después de la semana 48. Esta es una mutación que es la G118 y es una mutación que sí reduce la susceptibilidad a Dolutegravir, pero vamos a ver más adelante en conjunto, la realidad es que son muy pocos casos los que se han reportado. Aquí lo podemos ver. Esta es una publicación del año pasado de la que participó el doctor Paul Sachs,
del Open Forum Infectious Disease, donde conjuntaron a todos los casos que se han reportado, reporte de casos o algunos de ensayos clínicos de mutación, de resistencia a regímenes con dolutegravir. Si se fijan, no hay un patrón que podamos concluir aquí en estos casos. Son dos gráficos, son dos columnas, perdón, dos diapositivas. Pero en primera, lo que vemos es que aquí solo hay un caso con dolutegravir 3-TC. La mayoría son regímenes de 3 fármacos que tienen TDF o abacavir. En cuanto a la carga viral inicial y la carga y los CD4, no todos lo tienen, pero pareciera que los CD4 menores de 200 tienen ahí algo que ver y que las cargas virales más elevadas también pudieran influir, pero son pocos pacientes. Y también otra característica es que 2 de ellos han usado rifampicina. Ahí sí sabemos que tiene interacciones con dolutegravir y que se tiene que incrementar la dosis, pero pues al final la recomendación es usar la dosis doble y en este caso así se utilizó, aunque existe esa posibilidad de que sea debido a las interacciones. Y en la última columna lo que quiero mostrarles es las mutaciones que van emergiendo. Las más conocidas es la R263R, que les comentaba que incluso parece que se asocia ahí con reducción del fitness viral, y la G118R es de las más frecuentes, E157Q. Acá hay otros también casos, algunos de los que han participado en ensayos clínicos. Todos estos son en regímenes de 3 fármacos, son 12 pacientes. También pareciera que la carga viral, aquí no tienen todos el conteo de CD4 y las mismas mutaciones que les he mencionado, R263, G118R. Pero esta publicación está muy interesante porque juntó a todos los que hay hasta la fecha publicados. Digo, no dudo que haya más casos, pero que no han sido publicados. Ahora, Victegravir. Victegravir es más nuevo, incluso aquí en México pues tiene poco tiempo que se está utilizando. Quizá no haya tantos casos, pero hay uno que otro ahí reportado. Uno de estos se publicó en el Congreso de EACTS del año antepasado y es este caso de un paciente que había fallado ya el Victegravir Covicistat, que ya tenía la N155H, pero cuando regresó a la consulta le dan Victegravir, tenofovir, emtricitabina y a los 3 meses falla, ¿no? Y pues continúa con la N155H y desarrolla otras como la R263. De Victegravir hay menos casos, pero pues bueno, tienen menos tiempo utilizándose. Ahora, en el contexto de pacientes que tienen mutaciones, para inhibidores de integrasa también, ¿qué pasa con estos pacientes? ¿Realmente es útil el utilizar otra vez inhibidores de integrasa? Bueno, pues para el caso de dolutegravir sí hay un ensayo clínico que es el Viking 3. Pero aquí es bien importante conocer que los pacientes que se incluyeron habían fallado a raltegravir o a elvitegravir, son los que se incluyeron, y por lo tanto las vías de mutaciones son un poco más específicas de estos 2 fármacos. Entre ellas, la Q148 es una mutación que sí es seleccionada por raltegravir o por elvitegravir. Y lo que se observó aquí es que esta mutación tuvo un gran impacto en la eficacia. No les puse aquí la gráfica de eficacia, pero en estos casos es mucho más baja que en pacientes naive. A las 48 semanas era como un 63% de pacientes en supresión virológica. Pero, ¿qué pasa si tienen la Q148H? Pues esta probabilidad de éxito virológico se reduce bastante. Si tienen una sola mutación o si tienen Q148 más una o más, la probabilidad se puede reducir hasta un 24%. Entonces, esta mutación sí tiene un gran impacto. Si no está presente, la probabilidad de éxito es hasta del 79%. Ahora, bueno, esto es un ensayo clínico, a lo mejor alguien dice, bueno, pero ¿qué pasa en un escenario de la vida real donde ya no es un escenario controlado? Bueno, pues también existe este estudio, esta corte italiana que es muy similar a Viking, pacientes multiexperimentados, pero en el escenario de la vida real, que recibieron dolu a doble dosis con un esquema optimizado, y prácticamente pasó lo mismo. Los que tenían la 148, la Q148, si la tenían sola o con más mutaciones,
la probabilidad de fallar era más alta en estos pacientes. Ahora, ¿qué hay de Victegravir? Que pues estamos hablando que son los dos de segunda generación y de más alta barrera genética. La realidad es que todavía no hay muchos datos, pero hay uno que otro bastante interesante, como este que se presentó el año pasado en el Congreso de IDWeek. De varios ensayos clínicos que hay de Victegravir, sacaron a todos los pacientes que tenían mutaciones para inhibidores de integrasa en los resultados del genotipo proviral, y ahí salió uno que resultó en un genotipo basal de un paciente naive, pero que continuó el estudio. Entonces, todos son de pacientes suprimidos, porque se les hizo el DNA proviral, y nada más es uno, que es el paciente 1, que sí era un paciente naive y que tenía esta mutación, que es la 148. Vean en la segunda columna todas las mutaciones que había en el DNA proviral. Bueno, a pesar de tener estas mutaciones, pues la realidad es que ningún paciente falló. Aquí el corte fue a las 48 semanas y prácticamente todos están en supresión virológica, pero bueno, la mayoría son pacientes que estaban en supresión y con estas mutaciones en el DNA plural, que más adelante vamos a ver un poco de algo interesante con el DNA proviral. Ahora, ya que vamos a hablar de dolutegravir lamivudina más adelante, pues quiero comentarles un poco sobre la mutación M184B, que es una mutación que es seleccionada por lamivudina, por emtricitabina, pero que tiene algunas características bien interesantes. Si bien es cierto, pues confiere alta resistencia a 3TC y a FTC, hasta más de 100 veces, pero el tener esta mutación también tiene algunos beneficios. También reduce el fitness viral y aparte incrementa la susceptibilidad de algunos análogos nucleósidos como tenofovir y AZT. Entonces, parece que también tiene otras bondades esta mutación de M184B. Habitualmente primero aparece la M184I y posteriormente ya la M184B. Ahí la diferencia pues es en el aminoácido, pero generalmente esa es la secuencia. ¿Qué tan importante, o más bien qué tan frecuente es tenerla pretratamiento? ¿Sí? Porque en estos regímenes de pacientes naive que tienen o que van a recibir 3TC, a veces preocupa el tener la M184B pretratamiento. Pues la realidad es que es rarísimo, menos del 1% en la mayoría de los reportes, y es lo que vemos en las gráficas del lado izquierdo, las columnas casi pegadas al eje de las YES, que están casi nulas, equivale a la resistencia pretratamiento, es rara. Pero en pacientes que fallan es muy frecuente, desde un 30 hasta un 80% de los pacientes que fallan van a tener la M184B. Sobre todo de los esquemas que más se ha visto que la desarrollan son los que tienen no análogos nucleósidos como efavirenz, porque bueno, ya hemos visto que se utilizó por mucho tiempo, pero es un régimen que tenía una barrera de la resistencia bajo, y de los, digamos, más recientes es muy frecuente que un paciente que falle tenga esa mutación a estos esquemas. Es muy, muy frecuente. Ahora, ¿qué pasa con esta mutación cuando se encuentra en el DNA proviral? ¿Realmente tiene alguna importancia? Pues bueno, para empezar, lo que se ha visto es que lo que está en el DNA proviral no tiene mucha correlación con el RNA viral, ¿sí? Entonces, parece ser que no tiene tanta importancia debido a estas discrepancias. La otra es que si revisamos las guías, ninguna la recomienda para hacer escrutinio, casi todos lo utilizan para fines de ensayos clínicos o de investigación, pero no es una recomendación para tomar decisiones terapéuticas a partir del DNA proviral. Y aquí podemos ver en esta comparación del DNA viral con el DNA proviral con el RNA viral, vemos estas diferencias, esta discrepancia. Los números abajo indican diferentes codones de la transcriptasa reversa. La que está en el cuadro rojo es la M184B. Entonces vemos que en oscuro el RNA proviral está presente en un 90%, perdón, en el RNA viral, perdón, está en un 90%, pero en el DNA proviral solo está en un 56%.
Y lo mismo ocurre prácticamente para todos los codones y todas las mutaciones. No existe esta correlación y la realidad es que no se recomienda como para tomar decisiones terapéuticas según las guías. Ahora, les comentaba que tiene algunos beneficios con tenofovir, pero ¿qué pasa con otros fármacos? Bueno, pues este estudio es bastante interesante. Es un estudio in vitro, pero donde se expone el virus, ya sea virus wild type o virus con M184V o K65R, a estos diferentes inhibidores de integrasa a diferentes mediciones de tiempo y diferentes concentraciones del fármaco. Y prácticamente lo que les quiero mostrar en estos cuadros rojos es que estos virus que tienen la M184B, dolutegravir no genera mutaciones para inhibidores de integrasa y en cambio el vitegravir y raltegravir sí generan todas estas mutaciones que ya habíamos visto en estudios in vitro previos. Entonces pareciera que también no solo tiene el efecto preventivo, por así decirlo, sobre los mismos análogos nucleósidos, sino también por otro fármaco de otra familia que pudiera estar acompañando y pues a lo mejor pudiera ser esto similar con los inhibidores de proteasa. Ahora, bueno, les mostré estudios in vitro y las características de la M184B, pero ¿qué se ve en ensayos clínicos o en estudios de vida real? Bueno, hay ensayos clínicos de regímenes de 3 fármacos donde se ha utilizado inhibidores de integrasa. Aquí les muestro de dolutegravir y de bictegravir. De dolutegravir es el estudio Downing y el estudio Sailing que ya mencioné, que son pacientes multiexperimentados. Bueno, Downing son de primera falla, Sailing multiexperimentados, y que están expresando la M184B. Bueno, pues al final del seguimiento, al hacer este análisis por subgrupos, la M184B no tuvo ningún efecto sobre el resultado en eficacia terapéutica en ninguno de estos estudios. Ahora, los 4 de abajo, que es el 4030, 1844, 1489 y 1490, que son de bictegravir, ahí son pacientes que están en supresión virológica, pero que históricamente o en genotipos previos o en el DNA proviral tenían la M184B. Bueno, pues la presencia de esta M184B tampoco afectó en los resultados de eficacia virológica. Eso fue con 3 fármacos, pero con 2 fármacos, vemos abajo, estudio Tango, estudio ARPRO y estudio Dolulam, que incluso son pacientes más experimentados, pues vemos que tampoco hay efectos sobre los resultados de eficacia virológica, aún en regímenes de 2 fármacos que contienen, en este caso son regímenes que contienen dolutegravir más lamivudina. Ahora, en estudios de vida real prácticamente es algo similar. Hay estudios de vida real de 3DR, de 3 fármacos, y estudios de vida real de 2DR, de 2 fármacos. No los quiero mencionar todos, pero quiero que vean que son ya muchísimos estudios, muchísima evidencia donde se concluye que la presencia de esta M184B no afecta el resultado en eficacia virológica, tanto en regímenes de 3 fármacos como en regímenes de 2 fármacos. Ahora, pasando un poco a los regímenes de 2 fármacos, específicamente dolutegravir lamivudina. Bueno, primero, la intención de buscar un régimen de este tipo, pues más o menos es lo que ya he mencionado, y por qué utilizar 3TC, porque tiene estas ventajas. Es un fármaco que tiene muchísimos años, se empezó a utilizar desde inicios de la historia del VIH. En todos los estudios ha mostrado un perfil de tolerabilidad bastante bueno, y aparte tiene unas características farmacocinéticas muy interesantes en conjunto con dolutegravir, que se las voy a mostrar. Aquí podemos ver las curvas de concentraciones de en este caso en color oscuro de dolutegravir y en la parte de arriba de 3TC. Y vemos que las curvas de una vez que se recibe la dosis, incrementa la concentración hacia la concentración máxima y posteriormente disminuye y se mantiene este rango terapéutico. Si se fijan, prácticamente las curvas son muy similares porque la vida media también es muy similar
y el tiempo en el que ejercen su acción es más o menos de 3.5 días para ambos, y las concentraciones arriba de la IC90 también son muy similares para ambos. Entonces comparten estas características farmacocinéticas que también hacen un buen match teniendo este régimen de dos fármacos. Ahora vamos a hablar de estos ensayos clínicos, pero enfocados sobre todo en la barrera a la resistencia. Los estudios Gemini son en pacientes naive, son pacientes que no han recibido tratamiento y que reciben ya sea un régimen de dos fármacos con dolutegravir y lamivudina versus uno de tres convencional con dolutegravir, tenofovir, entrecitavir. Hasta ahorita vamos en 144 semanas, que son los últimos resultados, y la eficacia se ha mantenido, es decir, el régimen de dos fármacos, dolulamivudina, ha sido no inferior en eficacia virológica a los regímenes de tres fármacos. Hay algunas otras características que no voy a mencionar, como la tolerabilidad, efectos adversos, etcétera, pero quiero que vean la barrera a la resistencia. Aún siendo un régimen de dos fármacos, hasta ahorita hasta antes de estas 144 semanas, no se habían registrado casos de falla. Ahora en este último reporte que fue en Glasgow del año pasado, ya se registró un solo caso que ya falló, aunque la realidad es que este paciente previamente reportó que no tenía adherencia, se le tomó su carga viral, se vio que estaba desarrollando primero la M184B y en otra medición posterior la la R263R. Entonces, ya hay un solo caso a las 144 semanas, pero previamente no se había registrado ningún solo caso ni en el brazo de dos fármacos, ni en el brazo de tres fármacos en pacientes naive. Y aquí solo les puse el PADL y el ACTG, que son los estudios piloto previos a Gemini, donde tampoco se habían registrado casos de mutaciones en PADL, y en ACTG 5353 también había sido un solo caso de mutación en los brazos de dolutegravir lamivudina. Esta es cómo falló este paciente, la historia. La realidad es que estuvo mucho tiempo indetectable hasta la semana 120, donde el paciente comentaba que no tenía buena adherencia y bueno, pues al final falló y desarrolló esta mutación que les comento, pero es un paciente. Otro escenario clínico es el de Tango. Aquí son pacientes en supresión virológica, pero que reciben tratamiento con un régimen que contiene TAF y que se cambian a dolutegravir lamivudina. En este caso sí se utilizó el coformulado y los resultados, hasta ahorita vamos en los resultados de 96 semanas. Dolutegravir lamivudina ha sido no inferior a mantener un régimen con TAF en términos de eficacia virológica, y hay algunos efectos que se han reducido, efectos adversos. Pero quiero mostrarles aquí los pacientes que han tenido retiro virológico confirmado, que prácticamente en el brazo de dolutegravir lamivudina no ha habido ningún paciente a las 96 semanas. Ahora, les comentaba esto de la mutación M184B en el DNA proviral. En Tango sí se hicieron estas mediciones de manera basal antes de cambiar a dolutegravir lamivudina, pero les había dicho, es raro incluso encontrarlo en el DNA proviral. Aquí solo hubo 4 pacientes en el brazo de Dolu3TC, 3 en el de TAF, de 300 y cacho de pacientes, y en estos no tuvo ninguna impacto en la eficacia virológica el tener esta mutación de M184B en el DNA proviral. Otro estudio clínico, otro ensayo clínico de Dolu3TC en otro escenario clínico, en el escenario de Test and Treat, es el estudio STAT, que son pacientes, como bien lo dice esta estrategia, que llegan, que se les toman sus laboratorios, pero no nos esperamos a verlos, sino que les iniciamos el tratamiento con dolutegravir lamivudina el día que llega, y los laboratorios se evalúan hasta después. No voy a entrar en mucho detalle, pero solo quiero mostrarles la eficacia que se ha tenido. Aquí es más baja en el brazo en el grupo de los que quedan solo con dolutegravir lamivudina, porque hay otros que tuvieron que cambiar por razones como el hepatitis B, etcétera. Pero los que quedan en dolutegravir lamivudina, en el análisis observado,
tienen es una proporción de 87%, la cual, si lo comparamos con otros estudios similares, como el estudio Damon, no está tan bajo, más o menos, anda más o menos por ahí en esa proporción, que no es similar a la que vemos con estudios de pacientes naive, pero tampoco es tan mala. Ahora, ¿cuántos pacientes de esos cambiaron porque fallaron? La realidad es que, bueno, estas son las razones por las que cambiaron. Solo lo que les quiero mostrar es que hubo un paciente que cambió por la M184B de manera basal y se cambió a otro régimen. Esto fue por protocolo. En realidad este paciente estaba indetectable, pero el protocolo decía que si aparecía la M184B de manera basal, se tenía que cambiar porque no está aprobado por la IPP esto. Entonces fue por el protocolo y más que nada por eso. Pero ¿cuántos casos hubo de falla? Eso lo pongo en la parte inferior. Solo hubo un caso de más bien dicho, dos sujetos que tuvieron el criterio de fallo virológico confirmado. Uno de ellos mencionó que no tenía, que no tenía buena adherencia, perdón, y el otro, en realidad, la carga viral sí iba bajando paulatinamente, nada más que muy lentamente. Ambos casos, los investigadores decidieron dejarlos ambos con Dolo-3TC porque no había mutaciones emergentes. Entonces, aunque hay dos casos de retiro virológico confirmado, en realidad tampoco esto causó que hubiera mutaciones emergentes y es un punto a favor de la alta barrera genética. Hay otros estudios con dolutegravir lamivudina que vienen, solo para comentarles, el estudio SALSA es muy similar a TANGO, nada más que en lugar de aceptar pacientes que vienen con TAF, aquí se aceptan pacientes que vienen con no análogos nucleósidos, con inhibidores de integrasa o con inhibidores de proteasa, y no precisamente con TAF. De esto apenas está en estudio, pero bueno, más adelante les mostraré qué es lo que pasa en términos de barrera a la resistencia. Ahora, evidencia de mundo real, porque pues nuevamente a lo mejor alguien dice, no, pues es que es un ambiente sumamente controlado. ¿Qué pasa en la vida real? Prácticamente se ha visto algo muy similar. Quiero llamar su atención en la tabla que está en la parte inferior, donde dice falla virológica, que es el segundo renglón. Vean cuántos pacientes en los que dice, en los que está en azul claro, donde dice RDW, de evidencia de mundo real. Vean cuántos pacientes han mostrado resistencia. Los primeros números son 0, son los que tienen falla, ¿sí? Hay algunos que sí hay, por ejemplo, aquí en el de, en el de este autor, de Tan, Siculo, Baldín, hay algunos pacientes que tienen falla, pero vean que dice, no hay mutaciones emergentes para inhibidores de integrasa, en algunos sí hay, pero es para inhibidores no análogos nucleósidos. Entonces, parece ser que lo que se ve en los ensayos clínicos de que pocos pacientes fallan y hay pocos que generan mutaciones emergentes para inhibidores de integrasa o para 3TC, son muy pocos también, al igual en evidencia de mundo real. Cambiando un poquito hacia rilpivirina, ¿qué es lo que vemos con estos esquemas? Bueno, antes que nada, ¿por qué rilpivirina? Bueno, porque tiene también algunas características similares en términos de barrera genética. Es un fármaco que tiene, es de la familia de no análogos nucleósidos, pero tiene mayor barrera genética que Favirenz y tiene menos efectos adversos que Favirenz. Entonces, es de segunda generación con estos beneficios, pero también se puede coformular, se pueden hacer tabletas más pequeñas, ha mostrado eficacia en diferentes ensayos clínicos a diferencia de Favirenz, aunque con algunos detalles como la carga viral. Es un fármaco que no se recomendaba con cargas virales mayores a 100,000 copias. Y también otra de las desventajas son las interacciones farmacológicas, que este fármaco se metaboliza por CYP3A4 y tiene alto potencial de interacciones farmacológicas. Pero aquí les quiero mostrar nuevamente estas curvas de concentración. Si recuerdan las previas, cuando vimos dolulamivudina, en la que siguen una concentración similar después de la toma del medicamento,
la elevación de la concentración y luego la caída y el tiempo que duran en ese efecto terapéutico, vean que aquí las curvas también son muy similares, tienen un coeficiente de inhibición también alto, las concentraciones están muy por arriba de la IC90 en ambos, entonces por eso es que también parece que tienen estas ventajas el utilizar estos dos fármacos. Solo para comentarles, el ensayo clínico de esta combinación es el estudio SWORD, que son pacientes en escenarios de switch, que están recibiendo inhibidores de proteasa, no análogos nucleósidos o IPs, y que cambian a dolurilpivirina o se quedan con su mismo tratamiento. La eficacia a las 148 semanas se demostró que dolurilpivirina era no inferior a un régimen con 3 fármacos, y eso se ha mantenido hasta las 148 semanas, en los que cambiaron primero y en los que cambiaron después, pero lo que les quiero mostrar aquí es esto, que no ha habido pacientes que tengan mutaciones emergentes a inhibidores de integrasa y que también han sido pocos los pacientes con retiro virológico confirmado en el estudio SWORD. Ahora, evidencia de mundo real con dolurilpivirina, la podemos ver abajo en el cuadro que está enmarcado con rojo. Son varios autores, varios diferentes seguimientos, diferentes números de paciente, pero al final de cuentas son pocos los que tienen mutaciones emergentes para inhibidores de integrasa. Y viene el otro inhibidor de integrasa del que tenemos que hablar, de esta combinación de regímenes de 2 fármacos y combinado con rilpivirina, que es cabotegravir, que es uno de los inhibidores también de segunda generación. Este es el estudio LATE. Se los pongo porque más o menos para mostrarles cuál fue la secuencia de investigación de cabotegravir rilpivirina. El estudio LATE es de los estudios pivotales de fase 2B, donde hay diferentes concentraciones, y vemos aquí cabotegravir, aquí es de tipo, la presentación oral, cabo y rilpivirina, varias concentraciones, y se compara con Trefavirens. En realidad, la eficacia virológica fue similar, fue no inferior de cabo rilpivirina sobre efavirenz, y hubo, aquí no lo puse aquí, pero lo que se menciona en la publicación es que hay 2 casos que fallan, uno con cabotegravir 10 miligramos, y este paciente sí tenía concentraciones más bajas de cabotegravir, probablemente por esta dosis, y el otro con cabotegravir de 30 miligramos. Aquí sí hay pacientes, pero solo 2 que tienen falla. Luego después se diseñó el estudio LATE2 ya con la dosis intramuscular, que es la que probablemente hayan escuchado. Estos pacientes primero reciben una inducción con cabo y rilpivirina oral, bueno, en este caso es cabo oral y abacavir lamivudina, y después ya cambian a cabotegravir rilpivirina intramuscular y se compara con el oral, que es cabotegravir y abacavir lamivudina en el estudio LATE2. En este caso también los resultados de eficacia son buenos. Hay no inferioridad de mantener tanto el esquema a cada 4 semanas o cada 8 semanas, pero lo que les quiero comentar también es los pacientes que llegan a fallar. En este caso, en LATE2, a las 160 semanas, no hay pacientes que tengan el criterio de retiro de falla virológica confirmado por protocolo. Pero antes, más bien ahí me confundí, perdón. Después de las 48 semanas no hay casos de falla. Antes de las 48 semanas hay 2 pacientes que fallaron en la semana, en los que recibían el régimen inyectable cada 8 semanas. Y eso lo vamos a ver más adelante en Atlas 2M, que pareciera que alargarlo pudiera ahí asociarse un poquito con más resistencia, pero son pocos casos y ahorita se los voy a mostrar. Entonces, ya una vez que se hizo LATE2 y que se vio la eficacia, que había pocos pacientes que fallaban, esto habla de un régimen también de alta barrera a la resistencia, aunque quizá no tan bueno como dolutegravir y raltegravir, pues entonces ya se hicieron los estudios Atlas y FLAIR, que son muy similares, son estudios de switch. La diferencia es que en Atlas los pacientes vienen
de regímenes como IPS, no análogos nucleócidos o inhibidores de integrasa, y en el estudio FLAIR vienen de dolutegravir, abacavir, lamivudina, y cambian al régimen inyectable previamente con un régimen oral, que es una inducción de 4 días del medicamento oral, y luego ya cambian a la fase de inyectable. En este caso es cada mes, primero se probó cada mes. En términos de eficacia virológica, hay no inferioridad con respecto al régimen oral del régimen inyectable. Es decir, la eficacia virológica es similar. Y aquí vemos lo interesante, ¿cuántos casos fallaron con estos regímenes? Bueno, pues en Atlas y en FLAIR hubo 3 pacientes y 3 pacientes en cada grupo que fallaron y que había algunas características que llamaban la atención. La mayoría de ellos eran pacientes de Rusia, algunos pacientes o algunos tenían el subtipo A1 de VIH y algunos también tenían mutaciones para rilpivirina, mutaciones en el DNA proviral. Y se han hecho o formulado teorías de que probablemente eso pueda afectar en la eficacia, pero la realidad es que al menos hasta estos análisis, no, más adelante sí se hizo otro análisis, pero no se pudieron llegar a tantas conclusiones porque son muy poquitos pacientes. Después, FLAIR a 96 semanas. De 48 a 96 semanas no hubo pacientes que tuvieran retiro virológico confirmado y pues por supuesto que tampoco mutaciones. Y después ya viene Atlas 2M, donde ya vieron que el dar el inyectable cada 4 semanas funcionaba bien en términos de eficacia virológica y de tolerabilidad, pues entonces viene la fase de cada 2 meses, que es Atlas 2M. Es muy similar, también es en un escenario de switch. Algunos vienen de Atlas M y van a cambiar a 2M, o algunos otros vienen de otras terapias. Primero es el régimen oral y luego de 4 días y luego ya se cambia a la fase de inyectable. Aquí no quiero profundizar mucho, la eficacia virológica fue similar, más bien entre la administración de cada 4 semanas o cada 8 semanas fue similar, fue no inferior y hay otras ventajas en cuanto a tolerabilidad que no quiero profundizar, pero aquí viene lo interesante, ¿qué pasó con los pacientes que fallaron? En la parte superior, en esta tabla en rojo, vemos que hay los que recibían cada 8 semanas y los que recibían cada 4 semanas. Y vemos que hubo más pacientes que recibían cada 8 semanas que tuvieron falla virológica confirmada. Hubo 8 pacientes. ¿Sí? De esos 8 pacientes, hay 5 que tuvieron mutaciones para rilpivirina en el DNA proviral. Uno de ellos tenía una mutación mayor para inhibidores de integrasa y 5 de ellos tenían este polimorfismo del L74I. En realidad siguen siendo pocos pacientes porque el total era 500 y cacho de pacientes, pero hay ahí algunas cosas que llaman la atención. Después de esto se hizo un análisis multivariado para ver cuáles eran los factores que pudieran estar asociados a estas fallas y sí se observó que un IMC mayor a 30, el tener mutaciones para rilpivirina previas, se podía asociar a mayor riesgo de tener falla, pero la realidad es que, lo que quiero resaltar es que son pocos casos y bueno, ahorita todavía no hay estudio de vida real porque pues si ustedes ya lo han escuchado, pues apenas incluso ha sido aprobado por FDA y unos meses antes por Canadá y Europa, ¿no? Entonces prácticamente es algo nuevo. Y bueno, pues ya después de hablar tanto de la barrera a la resistencia de estos regímenes de inhibidores de integrasa, pues tengo estas conclusiones. La verdad es que es bastante interesante, es bastante información y difícil abarcarlo en este tiempo, pero espero que haya sido de beneficio para ustedes. Entonces, estas son mis conclusiones. Los regímenes de 2 fármacos no es algo nuevo, es algo que ya se ha utilizado y se ha estado probando desde hace tiempo, pero quizá las combinaciones que se usaban no eran las adecuadas o en la etapa de dejar tampoco eran tan buenas por el tipo de fármacos, pero ahora parece que vienen ya a utilizarse con mayor frecuencia.
Siempre la intención ha sido tener un menor número de tabletas, menos toxicidad a largo plazo, menos interacciones y reducir los costos. Ahora, los estudios que hay de inhibidores de proteasa formaron un buen precedente porque se observó que un régimen de 2 fármacos era igual de efectivo que un régimen de 3 fármacos en distintos escenarios de naive, de switch y con diferentes combinaciones de IPs contra este C o con raltegravir. Y los inhibidores de integrasa de segunda generación, como dolutegravir y bictegravir, pues han mostrado que tienen esta alta barrera a la resistencia y que probablemente sea muy similar también a la de los inhibidores de integrasa, tomando en cuenta todos estos factores que engloba la barrera a la resistencia, no solamente la barrera genética. De los casos de resistencia son pocos, tan es así que se los he mostrado probablemente todos los que hay en esta sesión. Y sobre la mutación M184B, la realidad es que parece incluso tener algunos beneficios y hay bastante evidencia de que incluso en su presencia parece que no afecta en la eficacia virológica. Y pues prácticamente con eso termino esta participación. No sé si haya tiempo para hacer algunas preguntas. Si quiere, doctor, una o dos preguntas por el tiempo. Veo una en el chat de la doctora Violeta Figueroa, que dice, en el Sí, caso del uso de CAP intramuscular, cabotegravir, y que los pacientes no acudan a su cita de control, ¿qué tanto puede llegar a fallar en su tratamiento? sí, esa es una pregunta bastante interesante. La realidad, pues, es que se han hecho, bueno, al menos en los ensayos clínicos, se han hecho algunas estrategias, como es esta estrategia de hacer un puente con una dosis oral. Es decir, si el paciente, si los pacientes prevén que pueda haber estas posibles dificultades para acudir a la cita, pues se les da tienen como un régimen oral que lo pueden sustituir por ciertos días para que no se deje de tomar este medicamento, porque de todos modos con las vidas medias y el tiempo que permanece, digamos, efectivo estos fármacos, no puede pasar más allá de 7 días de no tener esta aplicación. Entonces sí es conveniente tener estos puentes con dosis orales. Estaba yo aquí buscando el chat, pero no me aparecen a mí. Ah, parece que es la única pregunta. Ah, No ya lo sé si encontré. alguien más tenga alguna pregunta o quiere levantar la mano para que le abra el micrófono. A ver, aquí hay una mano. No. Parece que no, doctor. No tenemos más preguntas. Excelente. No, pues entonces les agradezco mucho su atención y pues que pasen una excelente noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Y buenas noches a todos los alumnos. Hasta luego. Hasta luego.